Estamos en un capítulo más de este curso sobre Adobe Portfolio y estamos en la creación de esta página web, en este proyecto, por supuesto. Espero que les esté interesando. Estamos ya bastante avanzados y vamos a crear en esta oportunidad la página del portfolio. Es decir, nosotros ya creamos un portfolio parcial en lo que es la portada, pero en este portfolio parcial sí vemos están bastante variadas las imágenes, no están separadas en cuanto a fotos de grabación, fotos corporativas, fotos de embarazo, fotos eh, productos, están todas en el mismo lugar, es decir, es como una variedad de todo lo que yo hago. Pero ahora vamos a crear una página de portfolio en donde vamos a separar cada uno de los proyectos. Para eso nos vamos a ir a páginas, vamos a crear una nueva página. Tenemos dos opciones desde esta parte o irnos aquí directo a páginas. Le damos en el más y aquí, ¿qué creen que vamos a crear? ¿Una página o página bienvenida, álbum de Lightroom, colección o vínculo? Bueno, vamos a crear una colección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos una página no podemos crear, como quien dice, subcarpetas, como ven en el caso de Word, que estas son como quien dice subcarpetas o subpáginas. Solo podemos crear cuadrículas de imágenes como las que vemos en portada, pero no las podemos separar de forma que nos sirva para lo que es el portfolio. Por lo tanto, vamos a crear una colección. En este caso, le voy a poner el nombre portfolio. Le vamos a poner en mayúscula la primera, portfolio. Y aquí no le vamos a dar en convertir en página de inicio porque ya tenemos la portada. Le damos crear colección y vamos a ver. En efecto, ahí tenemos la colección. Como pueden ver, se crean páginas las cuales nosotros tenemos que rellenar con contenido. Y algo muy interesante es que se nos crea el encabezado maestro. Este encabezado maestro nosotros lo podemos dejar, pero únicamente eh, podemos cambiar si acaso la imagen de fondo. Lo demás no lo podemos cambiar. O más bien el texto es lo único que podemos cambiar. Lo demás no lo podemos hacer. Así es que como siguiente paso será ordenar esto, porque si ven aquí portfolio aparece de primero y lo lógico es que aparezca portada. Volvemos a página y aquí arrastramos y lo colocamos debajo. De esa manera, vamos a regresar y ahí está portada, portfolio. Y lo siguiente, inhabilitar el encabezado maestro. Eso no afecta al encabezado maestro de lo que es la portada. Ahí sigue en su lugar. Volvemos a portfolio y ahora vamos a traer las imágenes que vamos a mostrar en lo que es nuestro portfolio. ¿Y de dónde creen que las vamos a traer? Si le damos en el más, tenemos dos opciones de una página que ya hayamos creado anteriormente o directamente desde Lightroom. Recuerden que yo les mencioné que nosotros podemos, este, el flujo para llevar fotos a lo que es Adobe Portfolio sería de Lightroom Classic importar a lo que es este Lightroom y de este Lightroom se llevan a Adobe Portfolio. Pero también nosotros podemos crear álbumes directamente desde acá. Como ven, aquí yo tengo estas de bodas, boda, compromiso, entre otras. Y aquí tengo una a la cual le tengo que subir fotos que no tiene. ¿Y de dónde creamos los álbumes? Bueno, de acá, del signo más, aquí tenemos las dos opciones, álbum y carpeta. Yo recomiendo que creemos álbumes porque si las vamos a mostrar en Adobe Portfolio es la mejor opción. Entonces, en esta de corporativas me falta subir fotos. Voy a subirlas.
creo que están aquí. Voy a subir 4, las arrastro, ahí están, y le daríamos en añadir las 4 fotos. Y mientras se suben, vamos a volver a Adobe Portfolio. Espero les haya quedado bien claro. Estos son los álbumes que nosotros vamos a poner en las cuadrículas de lo que es nuestro portfolio. Así es que nos venimos aquí en álbum de Lightroom y se nos abre el mismo Lightroom que tenemos acá. Es este mismo, no hay otro. Y aquí lo que hacemos es elegir el álbum o los álbumes que vamos a compartir. Voy a poner en primer lugar este, o va a ser 2, 3, 4. Vamos a poner uno más, 5. Creo que me falta uno. Vamos a ver cuál es. Uno, 2, 3, 4, 5. Y vamos a poner este otro, pero le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner producto para que tengamos, vamos a cancelar, lo vamos a hacer nuevamente desde álbum y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que pongamos 6 álbumes sobre nuestros proyectos. Le damos en importar selección. Vean, aquí me dicen que he elegido 6 álbumes y le damos en importar y esperamos unos segundos para que veamos la acción. Y ahí los tenemos. Vean aquí, quedan como unas subpáginas o subcarpetas. Ahí las tenemos. Si nosotros desplegamos aquí, perdón, aquí le di donde no era, tenía que darle aquí. Vean que aquí tenemos algunas opciones que podemos configurar, pero eso no es el momento. Nos vamos a venir a Portfolio para que veamos las cuadrículas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltó uno, no sé por qué, no se importó el de producto. Vamos a ver qué pudo haber sido. Tus álbumes ya se han importado. Ok. Volver al editor y vamos a refrescar. No sé si sería por eso. Yo creo que es porque lo tengo en el otro. Eso es, ya van a ver por qué es. Porque lo tengo aquí. Lo voy a quitar de aquí. Lo voy a eliminar. Y ahora voy a volver. Lo voy a importar nuevamente. Producto. Importar. Y se supone que ya debería aparecer. Volvemos a portfolio y en efecto aquí está. Así tendríamos nuestras cuadrículas, nuestros productos. Aquí sería productos, 15 años, compromiso, bodas y así sucesivamente. Sin embargo, creo que aquí me falta una. Creo que sí. Vamos a volver. Y vamos a ir a Lightroom. En efecto, me falta una carpeta, un álbum que lo voy a crear, álbum, y este es el de embarazo. Embarazo, voy a crearlo y aquí lo tengo. Voy a subir fotos. Aquí tengo unas, las voy a arrastrar y aquí me pregunta si quiero añadir las 8. Le digo que sí y entonces cancelo acá. Voy a eliminar esta porque en realidad no era esa la que yo quería. Voy a volver aquí y voy a agregar es esta. Aunque se están subiendo, no importa. Vamos a subirla de igual manera mientras se carga. Mientras se carga, volvemos aquí y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
configurar para mejorar lo que es la portada. Creo que esta portada está bien, esta está bien, esta está bien, todas excepto estas dos. ¿Qué podemos hacer? Vean, aquí en página podemos editar imagen de portada. Es esta la que está, podemos jugar. Vamos a ver esta, podemos jugar con esta. Tampoco no me gusta. No, para nada. Yo lo que les recomiendo es que se preparen algunas cuadrículas de por lo menos 1280 píxeles de ancho por 720 de alto. De esa forma no van a fallar. Es mi caso, ya las tengo listas. Y vamos a reemplazar para que aparezca en la portada. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo con esta otra. Nos venimos aquí, editar imagen de portada. Voy a darle aquí en reemplazar y la elijo con las dimensiones de 1280 por 720. Y ahí las tendríamos. ¿Qué más podemos hacer con estas cuadrículas? Nos venimos aquí y, por ejemplo, podríamos editar la imagen de portada. Bueno, ya lo hicimos. Personalizar portadas, editar información de cada una de ellas. Eso nosotros lo podemos hacer si las abrimos. Al abrirlas, vean cómo aparecen. Aparecen, bueno, en este caso hay solo una, pero si vamos otra vez hacia atrás, en el caso de 15 años hay más. Vean que aparecen de esta manera. Nosotros podemos darle aquí y podemos organizar las imágenes de esta forma si queremos que aparezcan de un lado a otro o si las queremos ordenar ascendente o de forma descendente. Podemos aquí añadir más desde archivos o desde Lightroom y le daríamos en hecho. Quiero ver por qué en el caso de Lightroom estas no me las está subiendo, ya están arriba. No entiendo por qué. Vamos a volver aquí a portfolio. No entiendo por qué. Voy a darle en vista previa. No entiendo por qué en el caso de las de embarazo solo me aparece una. Eso es lo que quiero ver. Solamente una. Yo creo que hay algo que debemos tomar en cuenta. ¿Y qué es? Que estas fotos, estas que ustedes ven acá, ya están en lo que es la portada. Cuando ya están en la portada, entonces creo que no lo permite, pero en todo caso voy a volver acá al editor, voy a portfolio y voy a refrescar. No entiendo por qué no me las está mostrando todas. Voy a volver a abrir y en efecto sigue apareciendo una. Voy a eliminar esta página y la voy a volver a subir. Voy a volver a subir el, el álbum. Esperamos unos segundos. Ahora sí, ya aparecen. Ya estaba pensando que era porque ya las había elegido en un proyecto, en el proyecto de la portada, pero ahí están. Vean que ahora me da otra imagen de portada. Esta imagen de portada la voy a reemplazar por la que yo tenía. Como les digo, ustedes tienen que preparar sus imágenes de portada y ahí las tendríamos. Y aquí básicamente no hay mucho que hacerles cuando nosotros las abrimos, porque aquí es simplemente verlas de esta manera y aquí lo único que podemos hacer es editar, perdón, estilo de cuadrículas, que ya lo vemos ahí. Por ejemplo, eh, podemos cambiar el límite de imágenes por fila y podemos quitar los píxeles de márgenes que están abajo y demás, pero vean cómo se visualizan. Ahí las teníamos. Como les mencioné en capítulos anteriores, nosotros le podemos cambiar ese color de fondo por uno diferente. Ya se los mostré, eso se hacen ajustes y aquí dice el nombre de la página. Lo vamos a dejar tal cual como lo recomienda. No le vamos a quitar lo que es los márgenes superiores e inferiores. Los vamos a dejar tal cual. Vamos a darle en portfolio
y nos vamos a ir a vista previa para ver nuestra página. Ahí tendríamos nuestro portfolio. Estos son nuestros trabajos: embarazo, 15 años, compromiso, corporativas y bodas, entre las otras. Ese sería nuestro trabajo, y hay un detallito que si nosotros lo quisiéramos hacer perfectamente, lo haríamos, y esto sería, déjeme ver si lo podemos hacer acá, y no lo permite. Pensaba ponerle un botón en la parte inferior que dijera ver paquetes, pero no lo permite. Quiero ver aquí. Tampoco, perdón, es que no estoy en el editor. Ahora sí, y sí lo permite. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien vea las fotos, estas fotos venga en la parte inferior, y aquí podemos poner un botón, que ese botón diga, por ejemplo, en cada una de lo que es ver paquetes, ver paquetes. Esto lo vamos a poner así porque más adelante vamos a crear. Por el momento voy a ponerle esto. Vamos a ver si me lo permite. No lo permite. Ver paquetes, que puede ser, vamos a poner cualquier dirección URL por el momento. HTTP en minúscula. Vamos a ver si lo dejamos ahí. Lo vamos a dejar ahí por el momento. Más adelante lo vamos a editar porque tenemos que crear por acá la página de servicios. Entonces, en cada una de ellas vamos a poner un botón. Este botón lo vamos a dejar tal cual: radio 100%, el relleno, creo que está bien. La idea es que cuando la gente o los clientes, usuarios, vengan acá a cada uno de nuestros proyectos, entren, bajen hasta acá y vean ver paquetes. Cuando le den en ver paquetes, los va a llevar a la página de servicios. Entonces, vamos a hacer lo mismo con todos. Vamos a hacer lo mismo con este. Ok, aquí abajo ponemos botón, igual, agregamos acá eh, ver paquetes, exacto. Hacemos lo mismo con todos. Aquí únicamente tenemos dos. Ok, perfecto, listo. En cada uno vamos a hacerlo para que podamos captar la atención del visitante, que pueda ir a ver los paquetes. Más adelante, cuando nosotros creemos la página de servicios, este botón vamos a retornar a editarlo. Vamos a ponerle una URL. Esa URL será la que permita al usuario llegar al destino y ver los paquetes que ofrecemos. Así es que voy a darle en portfolio y voy a venir a vista previa. Y en vista previa, si nosotros nos vamos a fotos corporativas, vean que aquí, corporativas, aquí vemos las imágenes, y aquí rápidamente está el botón de ver paquetes. Aquí la persona le da en ver paquetes y lo llevaría a la página de servicios, que la vamos a crear en los siguientes capítulos. Hemos llegado al final de esta página de portfolio, esta página de nuestros proyectos o nuestros trabajos.